Hola a todos y bienvenidos al último capítulo o capítulo final de lo que sería el año 2023 respecto a lo que es la teoría que llevamos hasta el punto actual en análisis técnico desde cero, donde revisamos prácticamente la parte básica de lo que sería este mundo respecto al análisis de gráficos y donde de cierta manera repasamos lo que fueron los fundamentos, los modelos de continuidad, de precio, indicadores técnicos, formaciones con patrones de vela, etcétera. Así que el objetivo de este video, que obviamente es el como para cerrar lo que sería este nivel básico, entre comillas, de análisis técnico para comenzar lo que sería el próximo año con un nivel quizás un poquito más complejo, donde vamos a revisar otro tipo de estrategias en modo complemento de lo que tenemos a la fecha en el canal. Si quieren revisar lo que serían las listas de reproducción o la manera de organizar, ayer hice una publicación en lo que es Twitter. No sé si me siguen, pero si es que no me siguen, les recomiendo que lo hagan porque tiendo a compartir información de interés en lo que es la plataforma o nuestro perfil de Twitter, ¿ya? Y creé lo que fue un hilo donde detallamos paso a paso todas las listas de reproducción del canal y los enlaces correspondientes. En este caso tenemos lo que es el nivel 1, el nivel 2, que está separado por niveles por si acaso. Nivel 3, que son los indicadores técnicos. Nivel 4, patrones y comportamientos, donde se puede ver Fibonacci y Elliott, ¿ya? Eso a grandes rasgos. Lo pueden encontrar en Twitter. O también si es que ustedes se van a lo que es el canal de YouTube, Análisis Técnico desde cero, y bajan un poquito, van a encontrar varias secciones, ¿ya? Obviamente tienen lo que es lo que les recomiendo a ustedes, la sección exclusiva para miembros, en caso que ustedes quieran ser miembros y acceder a contenido exclusivo y un poquito más en detalle. La verdad es que es harto más en detalle respecto a lo que se comparte de manera pública. Y más abajo van a encontrar una sección que se llama Curso Gratuito de Análisis Técnico, ¿ya? Si ustedes hacen clic, les van a salir las 4 listas de reproducción, separadas por niveles, obviamente. Primero, nivel 1, que son los fundamentos, modelos de precio, cambio y continuidad, que sería el nivel 2, indicadores técnicos, como nivel 3, en lo que es el curso de análisis técnico, y nivel 4, que sería patrones y comportamientos. Y obviamente, por ejemplo, si hago clic en lo que son indicadores técnicos, se les va a abrir una lista de reproducción completa, donde tenemos prácticamente 4 capítulos casi, e incluso en algunos tenemos 6 por lista de reproducción, ¿ya? Entonces les recomiendo que si llegaron a este video en particular, lo vean también en base a la teoría anterior porque es mucho contenido y les recomiendo que también vayan repasando para ir practicando, ya que en el video como tal, en el que vemos ahora, nos vamos a enfocar a aplicar todo lo que hemos visto ahora a la fecha con una especie de análisis desde cero, ¿ya? Vamos a hacer como un ejercicio, como que nosotros ingresamos a un gráfico y comenzamos a realizar lo que es la aplicación de cada uno de los capítulos que vimos y cada parte de la teoría que tratamos de explicar en este nivel básico. Recuerden que no es tan completo, vamos a comenzar a ponernos más complejos en lo que es el contenido, así que como se los comento, recomiendo que comiencen a reforzar obviamente y que este capítulo lo consideren como el resumen práctico final. Ya más o menos a eso estoy enfocando el capítulo que vamos a hacer ahora a continuación. Así que ya más o menos con eso explicado, vamos a dar paso a lo que sería el análisis desde que nosotros entramos a nuestro gráfico aplicando lo que ya hemos visto en los capítulos anteriores. Entonces, vamos a comenzar con lo que les comentaba de aplicación desde lo que sería la base o desde el inicio, lo que hicimos con los capítulos de teoría. Y que en este caso vamos a utilizar una acción en particular que quiero que revisemos, entre comillas, así como grupo, que sería Sokimich. Obviamente como símbolo de lo que es el IPSA. Y no quise hacer respecto al índice, el IPSA como tal, por un tema de que no incluye volumen. Entonces, así considero de que podemos mirar un poquito mejor lo que estamos desarrollando en base a una acción. Entonces ya, para iniciar, comentamos que la base o que el mercado en los fundamentos de lo que es el análisis técnico tiende a moverse en 3 direcciones donde puede desarrollar una tendencia bajista, lateral o alcista. ¿Ya? Al menos eso es lo que tenemos en la teoría. Entonces,
A continuación de eso, comentamos de que existen tendencias principales, secundarias y menores. Así que vamos a trazar lo que sería la tendencia del año 2023 en este caso, para identificar en primera instancia lo que sería la línea de tendencia o tendencia principal del año, ¿ya? Cuando ustedes tengan lo que es un gráfico, para comenzar a analizar, lo primero es identificar la tendencia actual en este caso. Y si nos fijamos, es claramente una tendencia a la baja. La vamos a identificar de color rojo, obviamente, para hacerlo un poquito más amigable. Pero esa sería nuestra tendencia principal del año 2023. Además de eso, comentamos de que aquí, por ejemplo, pueden utilizar lo que es escala logarítmica porque por defecto viene en aritmética. Pero ¿dónde está la diferencia respecto a si es escala logarítmica o aritmética? Recuerden que obviamente como lo vimos en los capítulos, es en base a la cantidad de tiempo que utilizamos para analizar, ya que obviamente hacer un gráfico relativamente ampliado tiende a recorrer una mayor parte de lo que es la escala de precio, y en escala aritmética se tienden a asignar de cierta manera los mismos espacios en base al avance aritmético. No es porcentualmente el mismo como en la escala logarítmica. Obviamente esto lo explicamos mejor en los capítulos de teoría, así que recomiendo, recuerden, de reforzar con lo que serían los capítulos de análisis técnico desde cero. Y en este caso tenemos lo que es nuestra tendencia principal, que sería prácticamente desde inicio de año, casi fin del año anterior, para comenzar lo que sería nuestra tendencia a la baja, para comenzar lo que sería el retroceso, que prácticamente tuvimos un desarrollo anual bastante bajista, pero que comenzamos a revertir de cierta manera en el punto actual. Así que de momento tendríamos esto, nuestra tendencia principal. Lo segundo es identificar si es que el precio tiene algún tipo de tendencia secundaria, y de momento podríamos haber identificado lo que sería esta que mantenía presión bajista desde el último test a su línea de tendencia principal, que obviamente generó un breakout, por lo que podríamos invalidar lo que es esa línea de tendencia y comenzar a trabajar con lo que sería una línea de tendencia secundaria en base al último low, que sería algo así. De momento tenemos una tendencia al alza, considerando obviamente, vamos a ajustarlo un poquito ahí a las mechas, considerando el desarrollo del último tiempo, donde mantenemos una verticalidad interesante y comenzamos a desarrollar lo que sería un impulso al alza, donde posiblemente el precio vaya a buscar lo que es su línea de tendencia bajista, pero recuerden que la tendencia se sigue manteniendo hasta que dé indicios de lo contrario, como un posible breakout, ¿ya? Y que obviamente tenemos maneras de confirmar un breakout para tratar de acotar lo que sería un falso quiebre, una falsa ruptura. Después, personalmente me gusta identificar lo que son zonas de soporte y resistencia que se tienden a repetir durante el desarrollo del tiempo. Ya, de momento tenemos un rango de resistencia en este sector, y lo voy a dibujar con triángulos, perdón, con rectángulos, y que sería acotando estas zonas de techo. Junto con estas zonas de techo podríamos acotar una especie de rectángulo en torno a ese sector, ¿ya? ¿Por qué ese sector? Porque también tenemos desarrollos de soportes anteriores, soporte anterior, soporte, resistencia, etc. Entonces es una zona bastante testeada como soporte y resistencia. Entonces debería ser un nivel interesante, porque recuerden que lo que antes fue soporte, después es resistencia, y de momento así lo ha demostrado en impulsos anteriores, ¿ya? Más o menos así vamos armando lo que serían nuestros niveles a monitorear. Ahora, tenemos un nivel de resistencia. Obviamente tenemos dos. Tenemos el nivel actual, que es en torno a los 60, 61, y que de hecho lo comentamos también en lo que son los análisis para miembros y en algunos análisis premercados. Por ende estaríamos en un nivel de resistencia. Además de eso, tenemos nuestra línea de tendencia, obviamente presionando lo que sería a la baja en caso de que el precio vaya a desarrollar en torno a ese sector. Así que ahora tendríamos que buscar su contraparte como para tratar de acotar un poquito lo que sería el rango de operación del papel. Entonces, para buscar un soporte, obviamente yo personalmente me gusta mucho considerar lo que son los gaps de separación, porque son zonas de ineficiencia del precio. Entonces, tendríamos lo que sería un soporte en primera instancia en torno a ese gap, ¿ya? Que sería alrededor del rango de los 55, 54,5 aproximadamente. Y obviamente tenemos otros niveles, por ejemplo este rango lateral aquí podríamos considerarlo como un nivel de resistencia, que si lo trazamos sería algo en torno a ese sector, pero considerando la naturaleza de la línea de tendencia secundaria, debería comenzar a acercarse al precio para comenzar a presionar el desarrollo al alza. Entonces lo podríamos obviar,
¿ya? Y podríamos trabajar en base a un sector de soporte en torno al gap o a la línea de tendencia alcista, ¿ya? Eso al menos con lo que son resistencias y soportes, así como a grandes rasgos. Obviamente recuerden que esto es un resumen, hay muchas cosas que también se analizan y no solamente con tema de trazado de gráficos, así que obviamente lo vamos a explicar al final, pero esto sería más o menos aplicando lo que serían los fundamentos principales de tendencia y también utilizando lo que serían los niveles de soporte y resistencia, ¿ya? Eso así como a grandes rasgos. Ahora, la segunda parte sería buscar posibles modelos de precio o de cambio, continuidad en este caso. Así que les recomiendo que incluyan lo que es el volumen para tratar de acotar un poquito en base a desarrollo de volumen. Ya, obviamente hay modelos que tienden a confirmar en base a un criterio de volumen previo y si no lo cumple posiblemente no sea de 100% un modelo de precio como tal, ¿ya? En el caso de Sokimich, lo único de cierta manera que me llama la atención por un posible modelo de precio, porque podríamos tener una cuña ascendente en este caso, contra tendencia, podría ser modelo de continuidad, pero no creo, ¿ya? Yo la descarto por el tema respecto a la amplitud que está generando. De momento, sí podría considerar un desarrollo similar a un hombro cabeza hombro inverso, considerando también la fortaleza que generó en torno a este sector, pero criterio de volumen no lo cumple como tal. Sí podríamos interpretar un poquito en base a de que el hombro izquierdo tiene un bajo volumen, la cabeza obviamente es bastante amplia y tiene un desarrollo de volumen interesante. Y no sé si se acordarán que comentamos que también podría ser una especie de acumulación rápida considerando el pic de volumen que generó prácticamente en la vela de este sector. Y tenemos un ascenso en esta zona de volumen acompañando lo que sería un escape a lo que sería una posible línea clavicular, ¿ya? De momento, considerando el nivel de resistencia, si generáramos un segundo hombro, podría ser en torno justamente al rango de soporte que tenemos dibujado acá y resistencia, perdón, trazado un poco más arriba, por lo que sería importante ver qué tan bien desarrolla el volumen o si tenemos volúmenes ascendentes, lo que sería el escape al alza, ¿ya? De momento no lo descarto, pero tampoco lo confirmo. ¿Pues en qué sentido? Porque si bien tiene forma de posible hombro cabeza a hombro, considero de que está teniendo una verticalidad demasiado acelerada en lo que sería esta zona, por ende podría estar generando quizá un escape antes sin generar un hombro derecho, ¿ya? Por eso más que nada, no es que no crea que no vaya a ser un hombro cabeza hombro inverso porque tiene pinta de, pero podría escaparse antes. Entonces ahí hay que estar atento con la volatilidad de Sokimich porque tiende a moverse relativamente rápido. Ya con un modelo de precio independiente de que no lo confirme, hay que considerar que el hombro cabeza inverso es un modelo de cambio. Entonces es posibilidad de que efectivamente vayamos a testear lo que sería nuestra línea de tendencia bajista porque sería como un segundo indicio. ¿Ya? Tendríamos como dos indicios en base a la verticalidad, obviamente, la línea de tendencia secundaria que mantenemos, el desarrollo actual y también un posible patrón de cambio. Entonces ya tenemos ahí indicios de que podrían indicar de que el precio va a buscar lo que es su línea de tendencia bajista. Obviamente así sacando conclusiones relativamente apuradas porque falta parte del análisis. Posterior a eso, podemos incluir lo que son las medias móviles en este caso y el perfil de volumen, así como para ingresar algunos indicadores para tratar de apoyarnos en lo que es nuestro análisis en base al precio y volumen. Y de momento tenemos el POC, el perfil de volumen, que tenemos un barto más abajo, considerando una posible zona de acumulación y que de cierta manera el POC me lo estaría confirmando. Y de momento estamos llegando a zonas donde no tenemos mucho perfil de volumen, por ende podría ser un desarrollo relativamente rápido. ¿Ya? Vamos a borrar lo que es el perfil de volumen para trabajar con lo que sería con las medias móviles. Y en este caso yo siempre utilizo cuatro, que son la de 20, 50, 100 y 200. En este caso dejé todas como medias simples, pero acá en las medias móviles quiero hacer un alcance, porque no es 100% obligatorio de que ustedes trabajen con todas las medias móviles, sino que tienen que ir viendo cuáles son las que se van respetando en el tiempo. Por ejemplo, en verticalidades rápidas o movimientos rápidos, considero que la de 20 sesiones es una buena guía, pero en el caso de Sokimich tenemos mucha congestión que prácticamente estuvo con muy poca resistencia y prácticamente desarrollo las cortaba todas las sesiones prácticamente. Así que la consideraría poco relevante. La de 50 sí es un poco más relevante considerando zonas de resistencia anterior como este sector, soporte en este sector, aquí una zona de congestión, por ende ya podría ser un poquito más interesante, pero aún así el precio ya se encuentra sobre ella, por ende ya no la considero un nivel demasiado cercano. ¿Ya? Podríamos obviar lo que son las medias de
50 y 20 sesiones, considerando la velocidad que mantienen y el desarrollo que tenemos ahora alejado relativamente de esa zona. La de 100 sesiones la considero relativamente interesante, no por un tema de desarrollo de papel, sino que porque el índice, y esto lo dice la teoría de Dow, donde tienen que tomar como referencia lo que sería su índice, tiende a ser una zona de soporte interesante. Entonces podría responder en base a ese nivel en lo que sería Sokimich, pero de momento no hace mayor injerencia salvo esta zona de resistencia y de soporte a modo throwback que generó en base a la medida de 100 sesiones. Por ende, también la podríamos obviar un poquito. La que sí me llama la atención y que vamos a dejar solamente ella es la de 200 sesiones. Le voy a cambiar el color para que sea un poquito más reconocible. ¿Por qué la de 200 sesiones? Porque si se fijan, el precio tiende a respetar bastante bien la zona y la media de 200 sesiones tiende a ser una zona referencial de posible cambio de tendencia alcista o bajista, considerando la longitud que mantiene. Un precio, un desarrollo sobre lo que sería la media de 200 sesiones tendría que interpretarse como un desarrollo favorable, ¿ya? Y de momento fue nuestro freno en el impulso anterior coincidente con línea de tendencia bajista y actualmente estamos en condición similar, entonces es una zona a observar. Así que podríamos acotar ahí obviamente el rango a la misma línea de tendencia bajista y ya sería o entraría en lo que se llama una zona de resistencia relevante, ¿ya? Eso al menos con lo que son medias móviles y los indicadores actuales. Ahora, revisando otros indicadores, obviamente, vamos a mirar lo que es RSI. Por ejemplo, imaginemos que tenemos RSI en nuestro gráfico. Y al menos a mí lo que me gusta mirar en RSI, obviamente, recuerden que esto es algo más generalizado, no es tan en detalle, sino que es para aplicar lo que ya tenemos en conceptos teóricos. ¿Ya? No es que tengan que hacerlo 100% así, porque también hay otras técnicas que se pueden utilizar y hay otras cosas que se deben observar. Entonces esto es netamente referencial para que comiencen a aplicar lo que ya hemos visto en los capítulos teóricos y empiecen a armar su propia estrategia. ¿Ya? Recuerden, no me interesa que ustedes lo hagan tal cual yo lo hago, sino que me interesa que ustedes aprendan a cómo interpretar las distintas herramientas que tenemos en el análisis técnico, porque por lo general hay mucho error en base a los indicadores, a los modelos de precio, etcétera, y hay puntos claves que ustedes tienen que saber. Como por ejemplo, de que los indicadores nunca están por encima de la tendencia y nunca son anticipo de nada. Tienen que considerar que los indicadores no son predictivos, sino que son reactivos. Entonces trabajan con información que ya pasó. Por ende, no pueden estar por sobre lo que es la tendencia y mucha gente comete el error de decir de que no llegó a 80 de RSI y se va a caer. Y no pasa, porque la tendencia es más importante. Ahora bien, ¿dónde está la diferencia en cómo interpretar, a mi parecer, lo que es RSI? Es mirando desarrollo anterior. La parte de fundamentos del análisis técnico dice que los comportamientos se tienden a repetir en el tiempo, lo cual no significa de que obviamente vaya a pasar lo mismo siempre, pero sí son zonas que se tienden a repetir y tienden a rechazar en el tiempo. Entonces, en base a lo mismo, si se fijan en el RSI, tiene una zona bastante interesante de rechazo en base a desarrollos anteriores, que sería ese tramo acotado de ahí, que de hecho si lo acotamos más atrás, tenemos una zona bastante similar donde el precio o el RSI en este caso tiende a generar rechazos, ¿ya? No significa de que el precio sí o sí vaya a caer, pero sí es un indicio de que el precio posiblemente vaya a rechazar lo que es esta zona bajo mi criterio, porque el RSI tiende a generar comportamiento en torno a ese nivel o lo rechaza en primera instancia para continuar con lo que sería su desarrollo posterior. Eso sirve mucho para cuando ustedes están operando a corto plazo y están buscando un trade relativamente rápido en papeles como Sokimich, porque como mantienen volatilidad y son bastante rápidos para reaccionar, generan un retroceso y ese mini retroceso, considerando la tendencia actual que es bastante vertical, podría servir para generar una entrada y aumentar lo que sería el rango de beneficios, ¿ya? Por eso, a mi parecer, es muy importante ir viendo cómo desarrolla lo que es el oscilador y principalmente el RSI, porque también cuando genera directrices, por ejemplo, como esa, tiende a anticipar posibles quiebres de tendencia. Por ejemplo, si ahora la directriz de RSI se rompiera por abajo, lo más probable es que el precio no alcance a llegar antes de anticipar lo que sería el quiebre. Entonces, el oscilador anticipa lo que hace el precio por un tema de que el indicador no te va a decir si es que está subiendo o está bajando, sino que te va a decir lo que está mostrando
en el momento en base a la fuerza relativa, que no es tan fuerza relativa y que lo explicamos en el capítulo donde hablamos de RSI, pero sirve como referencia para quitar lo que sería el ruido del precio y por ende podría anticipar posibles quiebres. Lo mismo en caso de niveles laterales, que si por ejemplo tuviéramos una ruptura de RSI de lo que es el nivel actual y se comienza a firmar, significa que la tendencia es fuerte y lo más probable es que me vaya a romper la línea de tendencia bajista que mantiene actualmente. Y ojo que considerando la zona y cercanía que mantiene, podría ser un anticipo bastante interesante, ¿ya? Eso al menos con interpretación de indicadores. El indicador como tal no le va a decir si se va a cambiar, sino que le sirve para tratar de identificar comportamientos anteriores y tratar de anticiparse a lo que serían movimientos de retroceso para tomar mejores entradas o salidas, ¿ya? Recuerden que el precio puede rechazar por resistencia lo que sería el precio, como también puede rechazar por resistencias en este caso que podríamos encontrar en el oscilador, ¿ya? Eso al menos con lo que es RSI y al menos yo personalmente utilizo principalmente RSI. De hecho, ni siquiera utilizo mucho lo que es ADX, por ejemplo, que si bien lo revisamos ahora, tiene una verticalidad aumentando lo que sería su tendencia. Recuerden que este es un indicador de tendencia. No dice si sube o baja, sino que dice si la tendencia es fuerte o es débil. Y de momento es fuerte, ¿ya? Así que tendríamos un segundo indicio. Ahora si nos vamos al MAC, tenemos lo más probable que un impulso bastante amplio respecto a lo que es su desarrollo. Y el MAC, considerando que es un indicador que trabaja con medias móviles, es un poquito más lento en reaccionar que el resto, me gustaba mirarlo en semanal. Entonces en este caso tenemos un MAC confirmando lo que sería un impulso en semanal y un MAC y un Signal que están en niveles de sobreventa. Entonces un cruce, como lo comentamos en los capítulos teóricos, en este sector tiende a ser una mayor fortaleza o un mejor indicio de posible impulso al alza o al menos acercarse a la cota cero, ¿ya? Para que quienes no hayan visto el capítulo, les recomiendo que lo vean. Está todo prácticamente en los videos. Así que esa sería mi manera para interpretar del MAC. Considerando obviamente que en diario está llegando a unos niveles de reversión también, considerando desarrollo anterior. Y que podríamos tener un impulso, como lo decía, en torno a este sector donde podríamos generar una especie de rechazo. Eso al menos con lo que me indican los osciladores, obviamente. El estocástico también se está llegando a lo que serían niveles de sobrecompra en este caso. Podría generar una reversión, pero a mí personalmente el estocástico lo encuentro tan volátil que no me gusta monitorearlo por sí solo, sino que me gusta complementarlo con lo que es RSI, ¿ya? El estocástico es demasiado sensible, entonces pasa prácticamente la mayor cantidad del tiempo en sobrecompra y sobreventa. Y las reversiones entre las líneas K y D no tienden a ser muy significativas a menos que lo acompañemos con un RSI, ¿ya? Eso al menos con lo que sería aplicación de indicadores en nuestro análisis de gráfico. Ojo, que recuerden en este caso de que está todo en los capítulos y estamos incluyendo conceptos en el gráfico en este como especie de ejemplo en base a lo que hemos visto en las listas de reproducción que les comenté al principio del video. Así que recuerden, van a estar todo con tarjetas aquí en lo que es el video para que si las quieren revisar ustedes pueden hacer clic y se pueden redireccionar de manera fácil a lo que son las listas de reproducción, ¿ya? Más o menos así vamos trabajando y esto sería al menos hasta el punto de indicadores, ¿ya? Ahora vamos a continuar un poquito más con otros conceptos a considerar. Ahora ya que vimos lo que son indicadores, tratemos de identificar un poquito lo que serían zonas interesantes de desarrollo. Por ejemplo, también dentro de los capítulos hablamos de lo que serían las velas japonesas. Y en este caso, el desarrollo de las velas japonesas se puede interpretarlo, a mi parecer, más que en gráfico diario, considerando la verticalidad y movimientos bruscos que mantiene Sokimich. Me gusta mirarlo en semanal. Y en este caso, tenemos que obviamente Sokimich está generando lo que sería velas envolventes y de cierta manera en esta sesión semanal generó un martillo al alza considerando una mecha que tienden a generar o indicar un posible rechazo a un retroceso cerrando lo que sería un máximo con cuerpo completo, ¿ya? Si cierra cerca del máximo intradía o el desarrollo final de la semana, significa que es una vela de cuerpo completo y por ende denota cierta fortaleza en su avance, ¿ya? Según lo que explican las velas japonesas. Eso sí, si lo acompañamos con una interpretación de volumen de cierta manera, podríamos anticipar una señal de agotamiento, ¿ya? Recuerden que el volumen no dice si el precio lo están, o sea, si la acción la están comprando o la están vendiendo, no dice, no existe el volumen de compra o el volumen de venta, ¿ya? Eso tienen que sacárselo de la cabeza porque el volumen indica las transacciones como tal. Por ende, si hay volumen o hay flujo de compra y se ejecuta en este caso el flujo de compra, para que eso pase tiene que haber un flujo de venta. Entonces,
lo que mide son las transacciones. No mide si es un flujo de compra, un flujo de venta o un volumen de comprador o un volumen vendedor en base a la interpretación de colores, porque la interpretación se las da básicamente si el precio cayó o subió, ¿ya? Por ende, el volumen tienen que sacárselo de la cabeza esa idea y lo vamos a ver ahora cuando empecemos con lo que sería el nuevo contenido de la parte teórica de análisis técnico, donde vamos a ahondar en lo que es la interpretación de volumen, oferta, demanda, etcétera, ¿ya? Así que obviamente no quiero andar en el tema, pero cuando, a regla general, cuando existe un volumen descendente respecto a lo que sería la sesión anterior, tiende a ser una señal de agotamiento, pero en este caso no lo consideraría 100% válido porque la vela es claramente alcista. Si fuera, por ejemplo, una vela, no sé, como esta, sería una señal clara de agotamiento donde podríamos tener una reversión. Y que de hecho eso también es un modelo o un patrón de cambio en base a velas japonesas, que también lo pueden encontrar en los capítulos teóricos. Así que de momento estamos en zona de resistencia. Eso sí, cuando estamos en zona de resistencia y tenemos poco volumen, a mi parecer es un test sin fuerza, ¿ya? Así que si bien la vela es alcista, podría invalidar lo que es el volumen bajo respecto a la sesión anterior, pondría atención, porque podría ser, insisto, una señal de agotamiento o no tener la fuerza suficiente para romper lo que sería este sector y generar un rechazo para buscar soporte, lo cual no es nada malo. Recuerden que mientras no pierda la tendencia, sigue siendo un desarrollo relativamente favorable, ¿ya? De momento tenemos lo que son las zonas demarcadas como soportes en torno al nivel que habíamos trazado en base al gap y que también generó una especie de congestión, y además de nuestra línea de tendencia secundaria que mantenemos vigente en base al desarrollo de la principal, obviamente, ¿ya? Eso al menos con lo que tenemos en base a desarrollo de velas. De momento la vela podría interpretarse una vela fuerte, también cuerpo completo, buscando un nuevo máximo y con una mini zona de rechazo en lo que sería esa vela, pero cerrando prácticamente en máximo intradía. Pero aún así me llama también la atención del volumen porque es una especie de desarrollo con volumen decreciente, no solamente en una vela respecto a la anterior, sino que en general. En general, todo este sector podría ser una zona de volumen decreciente y que quizás no exista la fortaleza suficiente como para empujar lo que sería el desarrollo al alza, y por ende podríamos tener un rechazo considerando que llegamos al nivel de target entre 60 y 61 para ir a buscar niveles un poquito más abajo y retomar lo que sería su impulso al alza. Recuerden que los precios no suben de manera recta y por lo general tienen que oscilar para ir buscando lo que sería liquidez, ¿ya? Así que de momento, ojo con esa zona, al menos eso estaría diciendo en base a lo que hemos analizado hasta ahora y que de cierta manera es aplicando lo que hemos visto en desarrollos en capítulos teóricos anterior, ¿ya? Ahora, también existe la posibilidad de que ustedes hagan o tracen un retroceso Fibonacci, lo vamos a tomar desde acá obviamente, donde se toma el mínimo, etcétera, y se toma lo que sería el mínimo que alcanzó, ¿ya? Entonces, de momento tendrían un retroceso de un 0,5%, podría llegar hasta esta zona de resistencia, pero por lo general el retroceso Fibonacci se tiende a interpretar cuando el precio continúa su tendencia. Entonces, lo consideraría que si bien es interpretativo respecto a las zonas, hay que ver que el precio no vaya a generar un cambio de tendencia en el nivel actual, y la verdad es que me llama mucho la atención en base a lo que está mostrando. Por ende, ahí el Fibonacci le podría servir para lo que es interpretación de zonas. Aunque personalmente me gusta trabajar solamente con tres porcentajes, y que también son los que hemos visto en base al desarrollo de los capítulos teóricos. Que recuerden que tenemos el 50% del impulso anterior, que justamente es coincidente con esta zona. Tenemos el 33%, que sería una zona en torno a este sector y que claramente no lo hizo. Y el 66% que podría ser en torno a este sector aproximadamente, que ya sería una corrección profunda. Y digo corrección porque recuerden que la tendencia principal es bajista, ¿ya? Para que no se confundan. Por ende, si llegásemos a superar lo que es el 50% del impulso anterior, es probable de que vayamos a buscar el 66% para generar quizás un cambio de tendencia que a mi parecer se podría confirmar obviamente una vez que rompamos lo que sería esta línea de tendencia principal para dar espacio a lo que sería un posible rango lateral o una tendencia alcista, ¿ya? Eso al menos en base a lo que hemos visto en los capítulos anteriores y que es prácticamente lo que dice la teoría principalmente de las soportes resistencias, y que recuerden que para confirmar se puede hacer mediante la regla del 3%, que sería un 3% de la ruptura de este caso, o la regla de los 2 días, que sería 2 días posteriores al quiebre, mantenerse fuera de lo que sería la zona de la línea de tendencia bajista, ¿ya?
De momento, insisto, en base al análisis que hemos realizado y en base a lo que hemos visto, también aplicando los criterios que estamos monitoreando en torno al desarrollo de este papel, podríamos decir de que sí, lleva una fortaleza bastante amplia y que podría ir a buscar su línea de tendencia bajista, pero que de momento tiene una señal de agotamiento en base a lo que me muestran los osciladores. Así que eso al menos con lo que hemos visto hasta teoría actual. Ahora vamos a aplicar otros criterios. Ahora vamos a considerar otros conceptos que también es bueno tener en mente a la hora de analizar un papel en particular. Por ejemplo, Sokimich. Sokimich pertenece al IPSA, ¿ya? Entonces, a mí, al menos bajo mi criterio y según lo que dice la teoría de Dow, también es bueno analizar lo que está haciendo el índice en este caso, que es el IPSA, porque como es una acción que pertenece a este índice, tiende a generar un movimiento similar a lo que podría desarrollar el índice como tal. Y de momento también hay que tener en consideración de que el IPSA, haciendo el mismo análisis obviamente, tenemos aquí una zona de resistencia con esas mechas y también zona de rechazo, lo que sería la sesión del viernes y el lunes, donde de cierta manera nos encontramos en resistencia y con un upside relativamente acotado. Entonces eso me diría, ojo con Sokimich, porque Sokimich tiene una ponderación importante en lo que es el IPSA, entonces podría acoplarse al índice, ¿ya? Más o menos el alza de Sokimich es coincidente con el alza del IPSA, entonces hay que empezar a comparar sus análisis con podríamos decir como una especie de referencia, ¿cierto? Que en este caso podría ser el índice al cual pertenece, o también podría ser comparándolas con acciones de su mismo sector, como lo sería Albemarle, que tiene un desarrollo muy similar, o Livent, que también tiene un desarrollo muy similar, y en el caso, ya en menor medida, a mi parecer, con Tianqi, por ejemplo, que también tiene un desarrollo similar, algo más complejo. Entonces, si ustedes ven lo que es el sector y ven que están con una fortaleza relativamente en bloque y se encuentran todas en zona muy similar en resistencia por un soporte anterior, obviamente para no dibujar, y también una zona compleja en base a un volumen decreciente en base a su desarrollo y RSI también llegando a niveles de techo, podríamos decir, el sector completo está llegando a lo que sería una zona de resistencia. Entonces puede ser que Sokimich haga algo acoplado a lo que está haciendo el sector y también coincidente con un IPSA en zona bastante similar. Entonces ustedes toman todos esos datos y les permite poder interpretar si Sokimich tiene un upside mayor o tiene más downside respecto que el upside. Y por ejemplo, en ese caso, si compran, es muy poco el margen de utilidades que podrían generar en base a lo que podrían perder. Entonces ahí ustedes tienen que aplicar lo que sería su criterio y decir, no, voy a arriesgar y voy a comprar en nivel actual. Si rompe, voy a tener algo de la posición y si rechaza, puedo comprar nuevamente lo que sería este sector para ponderar a la baja siempre y cuando no pierda lo que es la línea de tendencia secundaria. ¿Ya? Entonces, en base a eso, ustedes pueden ir analizando escenarios o teniendo consideración de movimientos. Por ejemplo, como les comentaba, existe la posibilidad de ir hacia allá, retroceder y hacer soporte en este sector y volver a continuar al alza, o rechazar nivel actual, seguir acá y continuar al alza. Entonces ustedes se pueden, primero, encontrar lo que sería el sesgo actual, tendencia secundaria alcista, el sector se encuentra en buen nivel, el índice también se encuentra en buen nivel, pero con zonas de resistencia, entonces podríamos acotar el upside a tal sector. Entonces, en base a eso, si pasa esto, hago tal acción, y si pasa lo contrario, hago tal acción. Entonces, con eso ustedes ya tienen su estrategia lista y pueden actuar en base a lo que les vaya a mostrar el desarrollo, en este caso, de la próxima sesión, ¿ya? Más o menos así me gusta a mí analizar, considerando obviamente de que yo opero a corto plazo. Si ustedes operan a mediano plazo, también pueden hacer exactamente el mismo análisis, pero simplemente van a ampliar lo que serían sus rangos. Y en ese caso les recomendaría hacer análisis en temporalidad ya algo más semanal. ¿Ya? Básicamente el análisis es el mismo, pero tienen que considerar otras cosas como por ejemplo proyecciones del sector, escenario macroeconómico actual para las que son un poquito más a largo plazo. Y por ejemplo, si es que yo voy a comprar retail para lo que sería un mediano plazo, si viene un periodo que por estacionalidad yo sé que es malo, no voy a comprar. Voy a esperar que pase ese periodo por estacionalidad o voy a comprar durante estemos en ese periodo para tratar de tomar una mejor posición. Más o menos así tienen que ir interpretando lo que hemos visto hasta ahora. Otro punto importante que a mi parecer obviamente no se los comenté y tampoco voy a entrar en detalle acá en el video, es que a mí al menos me gusta
ir identificando acción por acción y el desarrollo que va teniendo durante la sesión intradía. Por ejemplo, Sokimich, por lo general, cuando parte su tendencia diaria y parte con una tendencia fuerte, por ejemplo, al alza, por lo general tiende a desarrollarlo durante la sesión, tiene una ralentización durante lo que es media tarde, etcétera, y posteriormente, cercano al cierre, tiende a retomar lo que fue su tendencia inicial cuando es fuerte. Ya, más o menos desarrollo así que a ustedes les va a servir para ir interpretando zonas. No sé, por ejemplo, Sokimich el año pasado, cuando generó su low o su máximo en este caso para comenzar lo que sería su retroceso, fue justamente un 11 de noviembre y este año cuando generó el low de su desarrollo fue también, oh magia, el 13 de noviembre. Entonces podría ser coincidencia de fechas o también cambio de tendencia mirando en una temporalidad un poquito más amplia, quizás anuales. Entonces les sirve a ustedes para ir interpretando o tratar de adaptar lo que sería su estrategia. Y por eso hago el alcance, porque todas las estrategias son distintas. Entonces son muchas cosas que ustedes pueden mirar. Oye, no, ¿sabes qué? Siempre me he dado cuenta de que Sokimich genera 7 velas verdes al alza y genera 3 de retroceso mínimo. Entonces son modelos de comportamiento que se tienden a ir repitiendo durante el tiempo y que les sirve para ir ustedes tratar de anticipar movimientos. Ustedes pueden encontrar un montón de patrones de desarrollo anterior que se tienden a repetir y podrían aplicarlo a sus análisis actuales o tratar de considerarlo como una posible advertencia, ¿ya? Pero más o menos así es como se aplica todo lo que hemos visto, insisto, en este curso que es relativamente básico. Más adelante, cuando iniciemos lo que es el año 2024, vamos a entrar con un contenido algo más complejo o de nivel intermedio, ya como para ampliar de cierta manera lo que tenemos a la fecha. Y que mi idea es que ustedes sigan aprendiendo y entiendan de que el análisis técnico no es solamente para corto plazo y se saquen esa idea de la cabeza, porque eso es falso. A diferencia de otros tipos de análisis, el análisis técnico les sirve para muchos instrumentos, les sirve para analizar gráficos de commodities, de índices, de futuros, de criptomonedas, de acciones, de lo que sea. Entonces es mucho más versátil que el análisis fundamental, pero obviamente no es tan exacto, o bueno, en realidad exacto no es tampoco el fundamental, pero no es tan eficiente a largo plazo como el análisis fundamental, pero eso no significa que no se puede utilizar para largo plazo, ¿ya? Así que les recomiendo que se saquen eso de la cabeza y comiencen a implementarlo, incluso si ustedes son fundamentalistas, porque una entrada en un nivel mejor les puede generar prácticamente un 10% más de utilidad. Entonces yo creo que a cualquiera le gustaría tener un margen mayor de utilidades independiente del análisis que esté realizando, ¿ya? Al menos eso con el análisis técnico como tal. Ahora, ya para terminar, yo en los capítulos de teoría también incluí lo que fueron las ondas de Elliot, por si acaso. Yo personalmente, como les comentaba en el video, no las trabajo mucho porque a mí personalmente las considero que son muy subjetivas. ¿En qué sentido? Tienden a interpretar de cierta manera lo que el operador quiere ver y se pueden modificar la onda. No es que ahora ya no están arriba, ahora es más abajo, y que si bien tiene modelos o patrones o márgenes de proyección o criterios de trazado que se deben cumplir, por lo general no se cumplen, porque generan mucho lo que les comentaba, el efecto placebo, al igual que el retroceso Fibonacci, que como a mi parecer, más que ser un retroceso puntual y que genera zonas como tal, yo creo que el retroceso Fibonacci es tan utilizado que todos ven las mismas zonas, porque es simple de trazar, te muestra las mismas zonas, prácticamente todos ven lo mismo si lo trazan igual. Entonces es como una profecía autocumplida, ¿ya? Obviamente eso es opinión 100% personal y por eso yo prefiero utilizar lo que son los porcentajes de retroceso de 50, 33 y 66 en base a la velocidad de los tercios o la teoría de los tercios, ¿ya? Por si se preguntan obviamente por qué no ahondo tanto en lo que son esos conceptos en este capítulo en particular, es básicamente por eso. No me gusta personalmente. Fibonacci sí, no es que, no, es que no sirva, sino que insisto de que tiende a ser una profecía autocumplida por un tema de que todos ven lo mismo, ¿ya? Y Elliot prácticamente le muestra lo que quiere ver al operador, entonces también lo considero muy subjetivo. Considero de que si no te gusta una zona la voy a acomodar, se puede proyectar lo que yo quiero ver, entonces no. Y aparte que por lo general siempre veo que todas justo siempre van al alza, entonces no, lo considero poco exacto y muy subjetivo, ¿ya? Al menos eso bajo mi punto de vista. Insisto, recuerden, no existe una estrategia mejor que otra, ni un análisis, ni una teoría mejor que otra, sino que todo depende del operador. Ustedes pueden utilizar miles de estrategias, utilizar una estrategia, utilizar 10.000 conceptos, utilizar 5, y lo importante es que ustedes sean rentables más que aplicar una estrategia como tal, porque todos vemos distintas cosas. Entonces
como todos tenemos distintos perfiles de riesgo, todos tenemos distinto capital, todos tenemos distintas condiciones de tiempo, etcétera, es totalmente fuera de contexto tratar de implementar una estrategia que les sirva a todos, porque eso no es así y nunca va a ser así por los conceptos que les estaba comentando anteriormente. Si ustedes no tienen tiempo para monitorear constantemente, no pueden aplicar una estrategia de corto plazo o intradía, sino que tendrían que ver unos tiempos un poquito más pausados, y es básicamente modificar lo que sería la estrategia en base a lo que ustedes necesiten o cómo ustedes puedan operar. Así que, insisto, mi idea no es venderle una estrategia, no es meterles una sola forma de análisis en la cabeza, sino que a mí que me interesa es que tomen la teoría que hemos visto hasta el momento, la modifiquen en base a lo que ustedes necesiten y se vayan haciendo su estrategia. Ya, cosa que más adelante, cuando hagamos los directos, tengamos una mayor participación y podamos hacer una especie de debate. Ya, más o menos esa es mi idea, y con esto es lo que estoy buscando con este capítulo como tal, donde tratamos de aplicar lo que hemos visto en los capítulos teóricos de una manera muy generalizada. Insisto, no quise entrar en detalles para no hacerlo tan complejo, pero que si quieren ver lo que sería la teoría con base a los capítulos, está todo en la descripción de este video. Así que considerando la fecha que es y que estamos prácticamente a fin de años, les deseo feliz año nuevo, porque no lo voy a estrenar antes de Navidad, sino que lo voy a estrenar posterior a Navidad. Así que obviamente feliz Navidad atrasada, aunque obviamente lo voy a compartir también en mis redes sociales. Pero felices fiestas, y comenzaríamos lo que es un año 2024 con nuevo contenido en base a estrategias o visiones distintas, principalmente enfocado en lo que sería volumen, oferta, demanda, etcétera. ¿Ya? Más o menos para que se vayan preparando, y les recomiendo estudiar, porque si quieren ser realmente rentables, la manera de conseguirlo es estudiando y practicando. No lo van a hacer con prácticamente meterse al mercado hoy día y que todos ganamos, porque no se confundan que actualmente estamos en un año alcista. Entonces se ve mucho optimismo por lo general. Todos felices, el que compra gana, pero cuando parta lo que sea una corrección violenta en los índices o en los mercados, es cuando realmente van a ver cómo funciona el análisis técnico y el análisis fundamental. Así que ojo con eso, no se confíen, porque, insisto, estamos en un año alcista, entonces todas las proyecciones van a salir favorables, y como siempre he dicho, en mercados bajistas se ven los traders de verdad, ¿ya? Así que recomiendo que practiquen, que estudien y no se dejen llevar por las emociones del mercado. Así que eso sería por ahora. Muchas gracias a todos, y recuerden que si quieren acceder a contenido exclusivo lo pueden hacer a través de Patreon o haciéndose miembros en YouTube. Así que hasta luego, y nos veríamos ya el próximo año con el próximo capítulo e inicio del nuevo contenido. Así que hasta luego.